Muchos se han preguntado cuál es el propósito, la razón por la cual Dios nos presta la vida. En este canto, David nos va a enseñar cuál es el verdadero propósito de la vida del hombre. Y mientras no se persiga ese propósito que Dios ha diseñado para el hombre, nunca se encontrará una satisfacción plena. El hombre continuará buscando y buscando y nunca lo va a encontrar si no lo hace como nos va a enseñar David. Y este canto es el último canto de David y concluye ¿de qué manera? Concluye alabando a Dios en una manera extraordinaria, majestuosa. Este hombre no tuvo una vida fácil, al contrario, su vida fue difícil y complicada. Mira, si recuerdas, sus hermanos lo despreciaban. Tuvo que enfrentarse de jovencito a animales salvajes. Se enfrentó a un gigante llamado Goliat, el cual era un asesino. El rey Saúl lo intentó matar varias veces. Tuvo que vivir en cuevas huyendo de algo que él no había cometido. Aún su esposa lo despreciaba y se burlaba de él. Llegó a ser el rey, lo cual no era un trabajo fácil, por el contrario, era muy complicado. Vivía con mucho estrés. Hubo una serie de crímenes dentro de su propia iglesia. Su propio hijo Absalón intentó matarlo. Murió él relativamente joven, por decirlo así, de hipotermia. No, la vida de David no fue fácil, pero a pesar de todo, concluye su himnario con un canto de adoración, porque él veía más allá de sus ojos carnales, porque conocía quién era Dios realmente, porque él estaba lleno de Dios, porque sabía cuál era el propósito principal de su vida, y este es alabar a Dios. Alabar a Dios. En este canto vamos a ver que la alabanza rebosa porque sale del corazón de David, y eso era lo que tenía él. Por eso lo plasma en este Salmo 145 de una manera majestuosa. Si ustedes ven en sus Biblias, van a encontrar ahí un título que dice Salmo de alabanza. Salmo de alabanza. Este es el único salmo con la palabra alabanza en el título, y eso lo hace muy especial. Deja claramente y bien establecido cuál es el propósito de este salmo: es bendecir a Dios. Y de hecho, el propósito del libro de los Salmos es bendecir a Dios. Pero este canto lo va a llevar a otro nivel. Esta es una obra majestuosa que David lo hizo increíblemente. Este salmo es muy apreciado por el pueblo judío. De hecho, lo recitan 2 veces en la mañana y 1 vez en el servicio de la tarde. David en este canto muestra cuál es el propósito de la vida del hombre. ¿Y cuál es ese propósito? Alabar a Dios. Todo debe de ir enfocado a la meta final, que es la alabanza de su gloria. Nosotros leemos en Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? Miren lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aún cuando alguien llega a la salvación en Cristo, esa no es la meta final. La meta final, aunque va a ir al cielo, el propósito primordial es que una alma más va a alabar a Dios eternamente. Eso es lo que va a plasmar aquí David. Y este canto dice que fue escrito por David. David es el autor. Este es su último salmo de este himnario. No se dice el tiempo cuando él lo escribió, pero de la forma que él se expresa parece que lo está haciendo en una edad ya avanzada. Pareciera que nos está dando un testimonio vivo de lo que él ha vivido a través del tiempo con Dios. David será más que un autor para nosotros en este salmo, será nuestro maestro, nos llevará a un nivel superior que ayudará a apreciar la magnificencia de nuestro Dios.
David concluye alabando a Dios en una manera extraordinaria. Y vaya que David no tuvo una vida fácil, pero a pesar de todo ello, concluye su himnario con una alabanza suprema a Dios. Bien dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un canto de David que rebosa de alabanza para Dios, porque eso era lo que tenía David en su corazón. Como te decía, en este canto David expresa el propósito de la vida del hombre, por lo cual Dios lo creó. Varios concilios concuerdan que según la Biblia, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mientras el hombre no comprenda esta gran verdad bíblica, vivirá buscando propósitos y nunca los va a encontrar. Nunca tendrá la satisfacción plena. Aun cuando una persona se salva, recuerda, el propósito final es que alabe a Dios y que lo disfrute plenamente. Leíamos lo que dice Efesios, pero Efesios nos da más ejemplos de que Dios nos ha salvado para alabanza de su gloria. Dice Efesios 1, 5 y 6, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué nos predestinó? ¿Para qué nos adoptó? Versículo número 6 de Efesios 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te fijas? Efesios 1, 11 y 12 dice lo siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas? Versículo 12 lo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo deja bien claro, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos selló? ¿Para qué el Espíritu Santo son las arras? El final del versículo 14 nos lo dice, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ese es nuestro objetivo final. Aún la creación debe dar honor a Dios. Dice Isaías 43:20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Eso es impresionante. Salmo 19:1. Mira lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios nos ha salvado también para que lo disfrutemos, para que lo alabemos y para que lo disfrutemos. Dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mira lo que se nos ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te fijas? La Biblia lo deja bien claro. El fin principal del hombre es alabar a Dios y gozarse en ello, disfrutar a Dios. Esto lo entendió perfectamente David, por eso lo expresó de tal manera en el Salmo 145. Como creyente, debes de alabar a Dios ahora y para siempre. Ese es tu propósito principal en la vida y debes de hacer todo para que te encamine a ese propósito, a ese objetivo. Y vamos a aprender de David en esta tarde. David alaba a Dios por varias razones, pero me gustaría extraer solo tres. Quizá no vamos a poder verlo todo en esta noche, pero me gustaría extraer tres cosas por las cuales David alaba a Dios. Y la primera es por su grandeza. David va a alabar a Dios por su grandeza.
Mira lo que nos dice el versículo número 1 de este Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¡Wow! Vaya manera de empezar este canto. Empieza con el pronombre personal. Mira cómo se dirige a Dios. Esto es algo muy bueno. Nadie puede alabar a Dios por David. Él es el único que lo puede hacer. Esta es una actividad personal directa hacia Dios. David le llama mi Dios, mi Rey, y por eso esa alabanza fluye de David. Y no solo le dice que es su Dios personal, también le dice que es su Rey. David era el hombre más poderoso de su época. Es increíble el poder que él tenía. Humildemente reconoce que la alabanza no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. No podemos esperar este tipo de adoración de alguien que no conoce a Dios, pero David lo conocía muy bien. Un inconverso no podrá comprender esto, no lo apreciará, al contrario, lo va a despreciar, le parecerá algo sin importancia. David en este primer versículo le nombra a Dios mi Dios. Esta es la única vez que David se va a dirigir a Dios como mi Elohim, el Dios creador, el Dios poderoso. En el resto del canto se va a dirigir a él como Jehová 9 veces, haciendo referencia al Dios del pacto. ¿Y qué va a hacer David con Dios? Pues dice que le va a exaltar, dice que le va a bendecir y dice que le va a alabar. Y yo veo que a David le faltan palabras para alabar a Dios. Su corazón está lleno y sus labios desbordan esa adoración. El canto usa muchas palabras para alabar a Dios y creo que a David le falta vocabulario. Dice, te exaltaré, bendeciré, alabaré, celebraré, anunciaré, meditaré, publicaré, proclamaré, cantaré, daré gracias. David está alabando a Dios en una manera impresionante. Definitivamente no hay palabras suficientes para alabar a Dios en la boca de David. David inicia su canto con verbos en futuro. No sé si lo notaste. ¿Te fijaste que son verbos en futuro? Te exaltaré, te bendeciré, alabaré. No quiere decir que David no lo esté haciendo. Lo que nos está diciendo David es una gran determinación que ha tomado para alabar a Dios. David era un hombre muy ocupado. Quizá tú piensas que eres un hombre ocupado, pero no me imagino que tan ocupado como David. Él estaba al frente del reino más poderoso y prominente de su época. Imagínate, este es un trabajo muy absorbente, pero a pesar de todo nos muestra que alabar a Dios para este hombre era su prioridad. Por eso estos versículos están en futuro. David ha tomado la determinación de alabar a Dios. Él dice que lo va a exaltar, es decir, lo va a elevar a una posición de honor. Para David, Dios debe de estar en un lugar de honor y de privilegio. Ese es el lugar que le corresponde, lo que indica que Dios estaría en su vida arriba de todo y de todos. Dios no competiría con nadie ni con nada. David dice que Dios va a estar en primer lugar. Y no solo eso, lo va a poner en primer lugar por arriba de todo y también lo va a bendecir. ¿Qué significa bendecir? La palabra nos da la idea de alguien que se pone de rodillas como acto de adoración o para recibir un favor de parte de Dios. Por este contexto vemos que David está indicando su actitud interna ante Dios. Nos está diciendo que para él no es algo pesado o tedioso bendecir a Dios. Es algo que lo disfruta y lo va a hacer con muchas ganas. Por eso te decía, este es el propósito para nosotros, alabar a Dios y que lo disfrutemos. Si tú eres un hijo de Dios,
Ese va a ser tu propósito y buscarás lograr ese propósito. David dice que también va a alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Bueno, yendo al diccionario me encontré que alabar es un relato, una narración, indica algo así como gritar de júbilo. David lo que nos está diciendo básicamente es que va a describir su adoración a Dios en una manera audible, lo que indica que los demás lo escucharán y se darán cuenta que David está alabando a Dios. Y la alabanza de sus hijos para Dios es una ofrenda. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. David va a ofrecer una ofrenda de labios para Dios. ¿Y cada cuándo va a hacer David esto? El versículo número 2 nos lo dice. Cada día te bendeciré. Cada día. ¿Qué significa? Bueno, que David no es creyente nada más de domingos. Él dice que los 365 días del año va a estar bendiciendo a Dios. Básicamente cada día de su vida. Pero ponte a pensar en esto. David, un rey, una vida complicada, mucho trabajo. Quizá habrá momentos donde no sentirá el hacerlo a causa de los problemas, las dificultades, pero David está haciendo un compromiso con Dios y dice que aún así lo va a alabar. Dice Hechos 16, 24 al 26, un gran ejemplo de lo que nos está hablando David. Mira lo que nos dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Este es un ejemplo de lo que David está dispuesto a hacer. Sin importar las circunstancias, sin importar el entorno, él está diciendo que cada día va a bendecir a Dios y que lo va a alabar. Claro, habrá momentos de prosperidad y con mayor razón o aún así David le va a alabar. Quizá habrá momentos de adversidad donde será difícil, donde quizá el sentimiento se va a oponer. Aún así, con esta frase David nos está diciendo que va a alabar a Dios. ¿Te acuerdas Job? Job 1:21 lo que nos dice. Dice Job así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es algo que me reta. Esto es algo que me llena. Esto es algo que me enseña y me nutre. David puede hablar de esa manera porque estaba enfocado en Dios y no en las circunstancias. Su alabanza dependía de Dios. Mira, las circunstancias de tu vida van a cambiar, pero Dios no cambia. La Biblia enseña que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo amor, santo, justo, misericordioso, etc. A pesar de que las circunstancias cambien, Dios es el mismo. Quien se enfoca en las circunstancias, cuando éstas cambien, va a dejar de alabar a Dios. Y lo que va a hacer es aislarse y ponerse en una concha. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en las circunstancias de la vida y no en Dios. Pero David nos está dando una gran lección. Qué manera de terminar este año complicado y difícil para muchos de nosotros. Enfocarnos en Dios. Mira lo que nos dice Habacuc 3, 17 y 18. Esto es algo, wow, también muy retador. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿qué va a hacer este hombre? No tiene nada, lo ha perdido todo. Él dice que a pesar de que quede en la ruina, a pesar de que quede en la calle, ¿qué va a hacer? Habacuc 3:18.
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué palabras! ¡Wow! ¡Qué manera de terminar el año! Enfoquémonos en Dios. David alabará a Dios cada día de su vida. Nada ni nadie se lo impedirá porque está enfocado en Dios. Su corazón está lleno de Dios y eso es lo que él está sacando. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y tú? ¿En qué estás enfocado? ¿En las circunstancias o en Dios? Porque si estás enfocado en las circunstancias, seguramente cuando éstas cambien, dejarás de alabar a Dios. Mira lo que dice David: y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor David va a hacer eso un año o 2 años y después descansar. No. Mira lo que nos dice David en el versículo 1 y 2 y nos lo repite en el último verso: bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. La alabanza de David no termina en esta vida, ya que no está limitada por el tiempo y el espacio. David sabe que seguirá su adoración más intensamente en el más allá. Algo interesante de este canto es que está escrito en una forma de acróstico, pero curiosamente le falta una letra del alfabeto hebreo. Algunas traducciones modernas tratan de agregar esta letra, pero yo prefiero las versiones antiguas que están sin esa letra que le falta. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos de la Biblia indican que esta letra que falta es intencional de parte de David, ya que nos indica que la alabanza a Dios debe de continuar, que no tiene un límite, que es, como dice el canto, eternamente y para siempre. El canto indica el tiempo adecuado para alabar a Dios. Mira, versículo 1, 2 y 21, como te decía, dice que eternamente y para siempre. Versículo número 4 dice, ¿para cuándo? Todos los siglos, básicamente para siempre. El versículo 4 también dice de generación en generación, es decir, la alabanza no debe de parar. Versículo 13 dice todas las generaciones. La alabanza a Dios es eterna, nada ni nadie la detendrá y nada nos debe impedir dejar de alabar a Dios, pero tenemos que enfocarnos en Él y no en las circunstancias de la vida. En estos 2 primeros versos, David refleja una clara necesidad de adorar a Dios. Nos muestra la prioridad que debe de ser para el creyente. Pero algo que me llama mucho la atención es que no lo ve como algo pesado o rutinario. Al contrario, nos muestra que es un privilegio, un honor, un deleite para él. Es difícil no notar que lo disfruta mucho. A través de este canto nos dará muchas razones para alabar a Dios, como te digo, pero esta introducción es maravillosa. Y yo te pregunto, ¿cómo ves tú tu alabanza a Dios? ¿Es primordial, necesaria y agradable para ti? ¿O la ves sin importancia, opcional, pesada? Para que tu alabanza fluya como en David, debes de asegurarte que el Espíritu Santo mora en ti y que controla tu vida, es decir, que eres lleno del Espíritu Santo, que tienes una relación estrecha con Dios. Esto me hace pensar lo que dice Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que sigue, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo un corazón dirigido por Dios rebosará de alabanza, tanto que fluirá de su boca. Que ese seas tú y que sea yo. Mira lo que nos dice David. ¿Por qué va a alabar a Dios? Y empieza a enumerar. Dice, grande es Jehová y digno
de suprema alabanza. Nos está diciendo David que Dios es grande y su grandeza es inescrutable. David en este verso nos da la primera razón de muchas para alabar a Dios, y esta es su grandeza. Y usa una palabra dominguera aquí: inescrutable. ¿Qué será inescrutable? La grandeza de Dios es inescrutable. Bueno, básicamente nos está diciendo que es imposible de comprender o conocer plenamente, y se usa varias veces en la Biblia. Job 5:9 nos dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Romanos 11:33 también nos da la definición: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios está muy lejos del hombre, más bien el hombre está muy lejos del conocimiento de Dios. La grandeza de Dios es tal que no se puede medir, como lo expresa el mismo David en otro salmo. Salmo 139:6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La mente limitada del hombre no podrá comprender la grandeza de Dios en su plenitud. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es todopoderoso y nosotros somos débiles. Él está en todo lugar. El hombre, nosotros en un solo lugar a la vez. Él es inmutable. El hombre va decayendo día a día. Él habla y crea algo. El hombre solo usa lo que él ya ha creado. Él está por encima de nosotros. Su poder es inescrutable e infinito. ¿Te acuerdas? Génesis 1:1, la obra que él hizo cuando él habló. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y bueno, si creó los cielos y la tierra, que fue una gran creación, probablemente él se cansó, ¿verdad? No, eso es nada para él. Dice Isaías 40:15, he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Sí, la grandeza de Dios es increíble. Va más allá de nuestro conocimiento. No hay hombre que alcance a entender la grandeza de Dios. Es inescrutable. Isaías 40:28 nos dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. David está asombrado ante la grandeza de Dios y su pequeñez. Y mira que está hablando el hombre más grande de aquella época. Es que lo que hace Dios es increíble. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, en tu persona? ¿En este cuerpo decayente? Cada persona tiene 200 billones de células en el cerebro. Esto podría equivaler a cada teléfono celular, televisión y radio en el mundo. El cerebro emite un día más impulsos eléctricos que todos los teléfonos del planeta juntos en un día. La mente funciona a una velocidad de 170 millas por hora. ¡Wow! Ante esta realidad, no queda más que alabar a Dios por su grandeza que no se puede medir. No se puede medir. Fíjate lo que nos dice el versículo número 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esto no se va a detener. Va a seguir generación a generación. Esos acontecimientos poderosos van a pasar a la siguiente generación. El mismo David va a contribuir porque va a enseñar a las nuevas generaciones sobre esa grandeza. Vamos a leer más adelante en el versículo número 6 que él dice: yo
publicaré tu grandeza. Él mismo se va a encargar de decirles a los demás, a las próximas generaciones, de la grandeza de Dios. Y aquí estamos nosotros leyendo sus escritos. ¿Sabes? Los padres en épocas bíblicas, ellos contaban a sus hijos las cosas grandes y poderosas que Dios había realizado, porque Dios así se los pidió. Deuteronomio 6 y 7 leemos lo siguiente: Dios hablando a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira Deuteronomio 6:21. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos tierra que juró para nuestros padres. Ellos habían sido testigos del poder de Dios y ellos tenían que transmitírselo a sus hijos. Piensa en las cosas que Dios había hecho, que Dios ha hecho: el diluvio, abrir el mar rojo, sacar agua de la roca, hacer caer los muros de Jericó, detener el sol, etcétera. Tantas cosas poderosas que Dios hace que no nos queda más que decir: wow, cuán grande es usted, Señor. Ante esta poderosa realidad debemos de alabar a Dios por ese gran poder infinito. Y esto es lo que deberíamos de hacer tú y yo: contarle a los nuestros las cosas grandes, maravillosas y poderosas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que juntos le alabemos a Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 5. En la hermosura de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, meditaré. Mira lo que va a hacer David. Describe las obras de Dios como maravillosas, y esa palabra maravillosa significa algo extraordinario, prodigioso, milagroso, básicamente algo difícil e imposible para el hombre. Los hebreos la usaron para indicar las acciones que pasaban la capacidad humana y que no las podían hacer ellos. Y se usa por primera vez allá en Génesis, cuando Sara, quien era una ancianita y que no podía concebir porque era estéril, iba a concebir maravillosamente. Es decir, esta palabra nos habla de un verdadero milagro de parte de Dios. Por tanto, apegándonos a la definición, nadie puede hacer maravillas, solo nuestro Dios. David está meditando en esas maravillas que Dios hace. Meditar, lo hemos dicho antes, es concentrarnos profundamente en una sola cosa, es conversar con uno mismo, es murmurar, orar, reflexionar. En nuestros días se ha alterado esta definición, pero en la Biblia se usa mucho y nos invita a meditar en la palabra y en las obras de Dios. De hecho, si tú lees el Salmo 119, una y otra vez nos va a decir que meditemos en los estatutos de Dios, en sus maravillas, que meditemos en sus mandamientos y que sigamos pensando en todo esto. Aquí David se expresa de esa manera de Dios porque está pensando profundamente en los hechos maravillosos de Dios. Quizá tú y yo debemos de detenernos y enfocarnos en las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, porque eso nos inspirará para que de nuestra boca, de nuestros labios, salga una gran alabanza ante Dios. Mira, satura tu mente de las maravillas de Dios para que puedas apreciar la gloria de su magnificencia. Si no lo haces, terminarás saturando tu mente de algo más, y lo peor aún, terminarás admirando a algo o a alguien más que no es Dios. Piensa, otra obra maravillosa de Dios es la resurrección. Solo Él puede vencer la muerte. Y no nada más físicamente, porque el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, a Lázaro.
pero finalmente todos estos murieron. Lo más poderoso es la resurrección espiritual. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, tú no tuviste que ver nada con tu salvación, tú estabas muerto y un muerto no puede hacer nada para tener vida. Solo Jesús resucita al muerto espiritual. El muerto no puede hacer nada. Mira lo que dice Juan 11, 24 y 25. Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina preguntando: ¿crees esto? Solo el que ha puesto su fe en Jesús no morirá eternamente, y esto es algo poderoso, poderoso, porque el ser humano trata de una y mil formas en extender su vida, vivir lo más que puede, pero solo Dios puede hacer la obra maravillosa de darle una vida eterna. La resurrección y la vida eterna por Jesucristo es una obra increíble, impresionante y muy poderosa de parte de Dios. Piensa en eso. Estamos aquí solo de paso, pero Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de vivir eternamente y para siempre. Pero tiene que ser solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que hizo una obra perfecta. Nada ni nadie te va a llevar al Padre, sino solo Jesús. Yo te tengo una pregunta para que pienses. Y se me fue el tiempo, no podremos ver los siguientes puntos, pero con el favor de Dios terminaremos este gran salmo que tiene mucha información, como puedes ver. Yo te pregunto, ¿qué harás esta semana para llenarte de Dios y así lo alabes por su grandeza? ¿Qué harás esta semana? ¿Qué harás? No puedes decir que eres muy ocupado porque tu vida no se compara a la de David. Mira, puedes a lo mejor observar la creación atentamente, como el ejemplo que te di del cerebro humano. O a lo mejor puedes estudiar profundamente su palabra para extraer esos tesoros, como lo estamos haciendo a través del libro de Hebreos. O a lo mejor, como lo mencionamos hoy, medita en la salvación. Medita la grandeza de ella, la brevedad de la vida y la vida eterna. O quizá, para algunos de ustedes, lo primero que tienen que hacer es empezar una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y así admirar principalmente su grandeza por la salvación que tiene hasta para el más vil pecador. Que esta semana alabemos a Dios por su grandeza, por su gran poder. Recuerda, debemos de vivir para alabar a Dios. Y vamos a empezar pensando en su grandeza y con el favor de Dios la semana que entra meditaremos en su misericordia y en su fidelidad. Pero no te prives del privilegio de alabar a Dios a la manera de Dios. Esperamos que la meditación de la palabra de esta tarde haya sido de gran beneficio espiritual para cada uno de ustedes y que sigan estudiando este maravilloso Salmo 145. Qué manera de terminar el año enfocándonos en Dios y no en las circunstancias de la vida. Créanme, lo he aplicado en mi vida y hace una diferencia muy grande, muy grande.